Bueno, el capítulo de la economía ha sido noticia en esta semana, tiene que ver con el conocimiento de los datos de la inflación por parte del INDEC, 4,8% para el mes de marzo, así como escuchan, 4,8%. Evidentemente es una cifra, pero el impacto real se siente en los bolsillos. Absolutamente todo aumenta mes a mes, pero lamentablemente, y lo que más preocupa es que ese tirón de aumentos tiene que ver con los alimentos. José Simonera ya en contacto con nosotros. Una vez más vamos a intentar explicar qué es lo que está pasando en la Argentina. Me parece que las recetas que se vienen aplicando para combatir la inflación ya definitivamente no funcionan. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? Buenas noches, Cruz, un gusto. Tal cual decís, las recetas que se han venido aplicando y que ahora vuelven a intentar aplicar con más controles y con algunas, algunos programas que son de tipo, digamos, de muy poco impacto, ¿no? Son casi sin ningún tipo de efectividad en términos de controlar la inflación. La inflación es el síntoma de un viejo problema que tenemos los argentinos. El problema que tenemos los argentinos es el déficit fiscal financiado con emisión. Durante años el Estado argentino ha gastado más de los ingresos que tiene. Y esto, por lo general, lo ha financiado con emisión. Esa emisión, tarde o temprano, genera inflación. Y la inflación, como decimos siempre, perjudica más a los que menos tienen. Y Argentina lo puede ver, con el aumento de la pobreza. En la Argentina, lamentablemente, tenemos un nivel de pobreza que nos debería avergonzar a todos y que es la consecuencia de muchas décadas donde el gobierno ha gastado más de los ingresos que tenía y lo ha financiado con emisión monetaria. Ahora, así que sí, ¿por qué no se puede bajar ese déficit fiscal o no se quiere directamente? Yo creo que no se quiere. Mira, por un lado hay gastos que se podrían suprimir. Seguramente esto dicho en pandemia suena medio odioso, pero obviamente que no es el mejor momento. Pero de todos modos hay gastos que se podrían suprimir y otros que podrían no generarse. Recientemente hemos visto un decreto donde se crea una nueva área del gobierno para analizar los problemas latinoamericanos. Digo, cuando estamos en medio de un proceso de pandemia y cuando el ministro de Finanzas está tratando de que la emisión monetaria para financiar ese déficit sea la menor posible. Los gobiernos temen en avanzar en un plan que combata la inflación por miedo a que se lo catalogue de que son ajustadores. Y la sociedad también tiene por ahí la inquietud de que ese plan de ajuste lo va a perjudicar. Ahora, Cruz, por eso los gobiernos no lo ofrecen y los ciudadanos no lo demandamos. Pero la realidad, Cruz, es que nos vienen ajustando hace años con la inflación. Digamos, la pérdida del poder adquisitivo de los últimos años es tremenda. Si eso no es ajuste, un jubilado no tiene hoy el mismo poder adquisitivo que tenía hace 4 años atrás. El hecho de que la jubilación no se ajuste por inflación y busquemos otros métodos alternativos menor a la inflación hace que los jubilados cada vez puedan adquirir menos con sus ingresos, los jubilados como los trabajadores independientes, los trabajadores formales o los informales. Entonces, el ajuste lo venimos haciendo de la mano de la inflación. Y esto lo podemos ver en la pobreza. En los 70 la pobreza era de un dígito, ahora la tenemos arriba del 40%, y como analizamos alguna vez con ustedes, en los niños superior al 50%. Bueno, y se suma también el tema de las nuevas restricciones que si bien a Córdoba no se aplicaron concretamente, pero sí se aplicaron en el AMBA, que tienen un vínculo también directo con nuestra provincia. Digo, este tipo de restricciones, ¿de qué manera impacta, ¿no?, en el sector productivo? Indudablemente va a tener un impacto en el nivel de actividad y por tanto el nivel de actividad va a volver a bajar. Y por tanto, va a caer, por un lado, el empleo y por otro lado, va a aumentar las personas desalentadas a buscar empleo, o sea, va a haber menos gente buscando empleo. Esto ya lo vivimos en la cuarentena anterior. Entonces, la verdad que los sectores productivos y de servicios cierren y que no se ciñan a protocolos, que está probado que las enfermedades el virus no se
contagia en los lugares de trabajo, sino en las cuestiones sociales. Entonces digo, la verdad que cerrar actividades, y más en una Argentina que está muy complicada, que viene con una recesión de hace muchos años, que vino con una cuarentena muy intensa, hay empresas que lamentablemente no lo van a poder soportar, porque no es lo mismo que la cuarentena anterior. Hay empresas que están endeudadas, hay empresas que no han tenido prácticamente actividad, que comenzaron a tenerla casi a final de año y que ahora las vuelven a cerrar, como todo lo vinculado a restaurantes, que emplean muchísimo personal y personal a veces no calificado, que no tienen espacio en otro lado, fundamentalmente jóvenes, que son el mayor, digamos, donde más pega el desempleo. Así que la verdad que no son buenas noticias para el Estado, porque también va a dejar de recaudar y el gasto se le va a incrementar, porque a esa gente va a haber que darle algún paliativo, de hecho que está pensado para el AMBA dar algún paliativo, y esto, si cae la recaudación y si hay que aumentar los paliativos, implica mayor emisión, y acabamos de decir que la emisión tarde o temprano se transforma en inflación, así que las expectativas de inflación para los próximos meses tampoco son buenas, Cruz. Y los argentinos, sí, que nos hemos criado en la inflación, los argentinos tenemos un gen vinculado a la inflación, quienes tenemos algunos años, hemos vivido más años en inflación que sin ella, rápidamente activamos las expectativas y nos adaptamos a esa inflación y generamos inflación por las dudas, el aumento por las dudas. Así que es muy difícil que el gobierno logre disminuir la inflación en lo que queda del año y por ende cumplir las metas inflacionarias que tenía, y también se empieza a complicar con esta segunda ola y con este aumento de restricciones que empieza por el AMBA, que esperemos no se extienda al resto del país, cumplir los objetivos que tenía de incrementar el nivel de actividad con un rebote que todos teníamos bastantes esperanzas. Así que la verdad que un pronóstico poco alentador para lo que queda del año y para poder cumplir las metas que el gobierno presentó en el presupuesto. Te mando un abrazo y que termines bien el fin de semana. Gracias, José. No, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buenas noches. Gracias. Nos vamos a la pausa, pero nuevamente, primero les voy a mostrar quién fue el ganador de la famosa picada Gulú de la semana pasada. Gabriela 936 es el documento con el cual termina, y ya los invitamos nuevamente a participar del quién dijo a través de una frase famosísima que ustedes tienen que responder. Cometer una injusticia es peor que sufrirla. Ahí está quien dijo entonces: cometer una injusticia es peor que sufrirla. Nos buscan en Instagram, les responden y ya están participando. Pausa nuevamente y ya venimos.